Mi mala experiencia en el pasado. La historia se centra en una escuela que fue cerrada hace años, pero jamás se olvida lo que me llegó a pasar ahí, y aunque dijera el nombre de aquella, no hay rastro en internet, y más encima aparece otra con el mismo nombre. Ni siquiera fue el peor, pero sí de los peores en el que pude estar. Esto lo digo para que sepan que tener más de 100.000 suscriptores y habilidades para escribir guiones, tomar fotos, entre otras, no significa una total vida perfecta. Bien, les resumo que ya iba 2 años en esa escuela y todo iba bien, hasta que repentinamente en 2009 tuve 2 compañeros que repitieron de curso, como otros compañeros nuevos. Yo era alguien bien motivado para aprender y tener buenas calificaciones, y ya se estaba poniendo más que de moda escuchar reggaetón. Claro que a mí me vale el género musical que uno escuche, pero la cosa es que esos mismos 2 repitentes, a los cuales solo diré sus iniciales, uno era C, y el otro era B corta, eran unos malnacidos que de la nada en la misma sala de clases ya empezaban a burlarse, golpearme o manipularme para hacerles caso. Era imposible ignorarlos, siempre saliéndose con la suya, si no hacía siempre lo que decían, me golpeaban. Pasé 2 semanas soportándolos hasta que decidí hablar con el director para que pusiera cartas en el asunto, cosa que hizo después, pero a los otros días, esos 2 tipos andaban bien picados conmigo porque los delaté, y nuevamente me seguían buleando. A esos malnacidos los seguía acusando, y el director apenas llegaba a suspenderlos ciertos días, pero dejándolos seguir viniendo cuando el bullying es claramente un maldito delito. No solo era yo al que humillaban, también habían otros solo porque tenían buen carácter y teníamos motivación de prestar atención en clases. Pero la idiotez era que incluso los profesores ni caso hacían, a pesar de que se iba corta y otros compañeros se portaban mal, a los profesores les daba igual que solo seguían haciendo la clase en lugar de parar y retarlos. Esos estúpidos ya me intimidaban en dejar de hablar, me sentía depresivo y una basura de persona al tener que lidiar con ellos 5 días de la semana. Ya incluso comenzaba a faltar a clases por culpa de esos hijos de puta, cada vez más tratando de soportarlo, y otros malnacidos seguían poniéndose de su lado en lugar del mío. Los mismos compañeros que llevaban 2 años conmigo se ponían en mi contra, malditos traidores. Hasta querían que les soplara las respuestas de las pruebas que se hacían, y además de pésimo el colegio que muchas veces faltaban profesores y los compañeros empezaban con sus pésimas tonteras. Esto no quiere decir que a cada minuto trataban de joderme, incluso a veces intercambiábamos favores, pero era pura cuestión temporal. Después, ya quedando como 3 meses para que terminara el curso, a C al fin lo echaron, y solo quedaba B corta, el cual 2 meses después también fue expulsado. Pero al siguiente año, terminando la básica, a B corta le dieron otra oportunidad, pero duró 2 meses hasta que decidieron echarlo de una vez. También ese año se incorporaron nuevos compañeros, y ellos no eran tan malos esta vez, pero seguían siendo bien hijos de puta manipuladores conmigo. Uno de ellos tenía una manopla en su mochila, y el director a las 2 semanas le revisó su mochila y la encontró, decidiendo confiscarla. Haré un salto del tiempo sin darle importancia de apodo o nombre de este tipo, pero una vez anduvo prendiendo fuego con un encendedor sin provocar algún incendio, pero igual la sala tenía olor a quemado y yo le dije al director sobre ello y decidió cancelarle la matrícula a ese compañero para el otro año. Después en Facebook viene a insultarme y amenazarme de golpearme por delatarlo y cancelarle la matrícula para el otro año para la educación media. Pero sorpresa, yo ese mismo año terminé para cambiarme de escuela, y la otra sí que fue un cambio para mí. La cosa es que ya en 2011, recordando que el anterior del que hablaba era el 2010, pues bueno, veo fotos en Facebook donde ese mismo idiota que me amenazaba, seguía en la misma escuela, estaba puro inventándome cosas para intimidarme. Bueno, regresando a otros detalles de 2010, había un compañero que tenía como apodo Woody, personaje de Toy Story. Sus malditos amiguitos de su misma onda le decían Woody y este se reía, pero si yo le decía Woody, el maldito se enojaba y le daba por golpearme. ¡Qué maldito! Solo porque no era de la misma onda que ellos, era cosa de maltratarme si yo no era como esos que oían reggaetón. Bueno, aquí a estos se les consideraba flaites, como resumen, gente que se deja muy corto el pelo, las cejas en líneas y puntas, piercings en la ceja, lengua u ombligo, pantalones apitillados, y zapatillas. En otros países supongo que les dicen turros, nacos, ñeros, camis, chacas, amixer, y otros más. Sigamos, ya quedaba como un mes para terminar la básica, y los tipos andaban cantando una canción de la recién salida Toy Story 3, y yo de repente dije Woody en relación a lo que cantaban. De repente el que llevaba
lleva ese apodo, se pone bien idiota y me viene a darme palmadas en la nuca, y yo le andaba devolviendo insultos, ya que no era justo de que yo solo estaba diciendo una verdad de la película, y este malnacido se viene a ofender solo porque yo no era un flaite, y decir ese apodo ya era ofenderlo. La profesora ni siquiera lo frenó al maldito, y cuando ya terminaron las clases, el puto y su grupito de amigos vienen a golpearme, los weones solo se andaban riendo y apoyando al Woody de que me diera una paliza. Después de minutos, curiosamente el primo del Woody me pregunta qué fue lo que me pasó, y yo le dije claramente los detalles. El primo del Woody iba en 3 cursos menores, y me dijo que iba a hablar con su primo, y que yo debía hablar con el director. Obviamente yo no quería hacer eso, ya que yo había quedado con ese trauma del año anterior, porque cada vez que acusaba a alguien de bulearme, se ponía cada vez peor, además de ya tener amenazas del otro flaite que quería golpearme en la graduación por delatarlo de su encendedor. Bueno, el primo a la fuerza me llevó a la fuerza a la oficina para hablar con el director, a quien le terminé aclarando las cosas. Él me preguntó por qué yo no quise hablar, y yo le dije claramente que si yo lo delataba, me tendría amenazado, entonces el director me dijo que él no vendría nunca jamás. Llegó el otro día, y de repente ahí estaba el agüeonao que me dio una paliza, extrañamente estaba del todo amable, dándome la mano y pidiéndome disculpa por lo que me hizo el día anterior. Yo consideré que era buena opción perdonarlo, pero ya quería hacer una maldita justicia inmediata por el bullying del que todos me hacían y se reían. Así que al final el tipo terminó expulsado, donde igualmente días después los putos flaites andaban algo picados conmigo por lo hecho, diciendo que yo fui el que empezó todo solo por decirle Woody, cuando yo generalmente lo llamaba por su verdadero nombre, y solo dije Woody por la cosa de la que hablaban. Hijos de puta no más, hasta las personas más cercanas a mí andando de amenazantes conmigo de que yo empezaba todo, nunca nadie de mi maldito lado. Con suerte tenía un profesor bien rapero que sabía lo que yo sufría, incluso en su clase de inglés pidió trabajos grupales para hablar de cierto tema, y como yo no tenía amigos, él me asignó para mí solo una investigación sobre bullying. No sé si realmente era afecto o discriminación positiva, pero era un trabajo que se hice con gusto. Bueno, realmente un resumen puede parecerles que sufrí poco, pero fueron 2 malditos años soportando a puros malnacidos de compañeros y profesores idiotas, también que generalmente solían durar un año o hasta meses, cada año tenían que contratar a uno nuevo para tales materias. De seguro no les gustaba los comportamientos de más de 5 cursos distintos a la vez, o simplemente no les pagaban lo suficiente. La cosa es que los profesores ni totalmente genios eran. Ahora voy a centrarme a hablar cómo era el sistema de la escuela después de contarles del bullying. En los 4 años que permanecí hubo algo que siempre se repitió. Profesores con impuntualidad, falta de respeto, retraso de pruebas y tareas. Vamos al grano. Cabe destacar que muy pocos eran los profesores amables y puntuales, pero generalmente la cosa era que mandaban tareas para la casa, y jamás las pedían ni revisaban. Las pruebas uno tenía que estudiar antes para tener el conocimiento para darlas, y siempre las terminaban cambiando de fecha. Inasistencia de profesores, y en vez de adelantar una clase, solo nos dejaban afuera sin supervisión. Habían robos también, al igual que siempre los alumnos se ponían a jugar fútbol, y muchas veces rompían las ventanas a pelotazos. Siempre les hacía falta lápiz, goma y corrector, tenían que pedirle a algún otro compañero, y muchas veces se lo quedaban para ellos, ni siquiera los devolvían, o hasta los echaban a perder. Tuve incluso en 2008 un compañero con 6 hojas de anotaciones negativas. También en el año 2007, ese compañero C, cuando iba un curso mayor al mío, cuando no era un repitente, golpeó a un compañero suyo y lo empujó a la pared, y ese compañero usaba lentes para leer. Y como hijo de puta que siempre fue, le rompió los lentes, causándole unos cortes en la cara que le sangraban. Lo que no podía faltar, era que como el colegio era generalmente de flaites y delincuentes, eran súper fanáticos del fútbol, y estaban los equipos del Colo-Colo y la U, y si uno era de equipo distinto, se echaban a pelear. ¿Qué más puedo decir de esa maldita experiencia? Creo que por 2012 o 2013 cerraron el colegio. Sufrí bastante, a unos les puede dar risa, pero yo expongo ciertas debilidades para que otros hijos de puta no tengan que inventarse para confrontarme. En ese tiempo yo fui débil y no escuchaba tanto rap como hoy en día oigo a Eminem, Residente Calle 13, Nas, Tech-9, Jay-Z, Tupac, Dr. Dre, y muchos más con las tremendas líricas que me hicieron fuerte, y hoy en día sea lo que sea que estén haciendo esos malnacidos, quedarían humillados. Si yo hubiera sido rapero, les hubiera dedicado varias canciones a estos tipos, tal como a Eminem y Residente Calle 13 muchos trataron de humillarlos, y les devolvieron golpes peores con sus canciones y sus tremendos versos asesinos de los que jamás se dejan humillar. Les doy como ejemplo la canción Brain Damage de Eminem donde cuenta cómo lo buleaban en su infancia, y logró arruinar la carrera de quien le dio una paliza.
Los raperos siempre estarán sacando a la luz toda verdad, ya sea enfrentándose a personas, política o el mismo sistema. Ellos siempre tendrán mi apoyo frecuente por ser de las pocas personas humildes que no temen en callar lo que quieren decir y hacer una vida más justa. Así que malditos flaites de ese colegio, si no cambiaron para mejor, intenten humillarme y los expondré y exigiré a que mi gente haga spam en todas las redes reconocidas para que sepan la clase de malnacidos que fueron y son. Nunca es tarde para que vengan y se arrodillen pidiéndome disculpas por el puto daño que me hicieron. Yo tampoco fui la gran cosa en el pasado, pero en parte también les debo unas mini gracias a ustedes, porque así no me dejo en confiar ante cualquier persona que me diga hola o tenga mis mismos gustos. Hay gente que nunca es maltratada y tiene carácter débil y poca iniciativa, pero ustedes me la dieron, solo que tardé años en activarla cuando descubrí mi gusto por el rap y fotografiar cosplays. No es la combinación de cualquier persona, pero para mí es arte. Espero que sigan apoyando estas videocríticas y reflexiones para que podamos conectarnos a través de experiencias y en un futuro hacer una movida por un mundo mejor. Recuerden seguirme en mis redes la descripción. Adiós.